Sí, por dentro va pasando por tu camioneta. Disculpen, ¿podrían apagar el audio, por favor? Muchas gracias. Ok, continuamos. La vez pasada era para ver los problemas, los signos y síntomas que nos puede traer. Sin embargo, en este momento vamos a ver todo el conjunto, ¿ok? Ya estamos integrando, doctores. Aunque no se den cuenta, han empezado a integrar patologías. Y voy a mostrarles por qué. Bueno, entonces continuamos. Bueno, según la guía de práctica clínica médica, si se habrán dado cuenta, en realidad eran 51 páginas de las 200 que en total que eran, 100 y cacho creo que eran. Y la situación es que de esas 51 páginas, que es la parte que nos aboca, realmente mucho es repetitivo, doctores. ¿Por qué les entregué esas diapositivas, ese PDF? Primero porque es nuestra guía, o sea, nos va a ir orientando qué tenemos que hacer y cómo más o menos tenemos que manejar a la mayoría de los pacientes. Sin embargo, esto no es una cosa absoluta. Cada paciente tiene su propio proceso y tenemos que ir más viéndolo paso a pasito, pero mientras por ahora en lo que estamos aprendiendo, vamos a ir a lo general, a lo que ve la mayoría de porcentaje, ¿vale? Los factores de riesgo, doctores, como bien sabemos, son varios y cada uno de esos los vamos a ir poco a poco. Y vamos a agarrar las cositas de la mayoría, solo hablando, pero la intención es que lo veamos también, ¿ok? Y correlacionando con lo que vimos nosotros. Entonces, los factores de riesgo, doctores, como sabemos, es, número uno, genético. El genético va en el aspecto de lo que traemos como descendencia, ¿verdad? Nuestros ancestros, los que fueron produciendo en su evolución. Recordemos que nosotros somos el resultado de la evolución genética de nuestros ancestros. Si mi tatarabuelo, mi tatarabuelo de primera ocasión, que sus ancestros no lo tuvieron, nosotros ya lo tendremos cargado genéticamente por él, ¿vale? Entonces, se encuentra la edad también. Una persona joven no va a tener lo mismo que una persona adulta mayor. Recordemos que la edad es importante porque también de esto depende, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en edad fértil, los estrógenos les sirven para poder proteger su corazón. Es un potente vasodilatador y un cardioprotector. ¿Perdón? Es un potente cardioprotector y lo que son los estrógenos naturales. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando son estrógenos sintéticos, ahí también la situación, por la cantidad y por el tipo de receptores que manejan esos sintéticos. Ok. En cambio, las mujeres mayores que tienen menopausia ya tienen esta protección y ahí es donde empiezan con el problema. ¿Ok? La raza, doctores, la raza, a pesar de que los humanos en general somos seres exactamente iguales, hay ciertos datos, rasgos genéticos que nos vienen a atañar. Por ejemplo, las personas latinas tenemos más posibilidades de contraer, por ejemplo, diabetes, porque tenemos un gen que no se adapta a la cuestión del azúcar, a la sacarosa, precisamente porque nuestros ancestros indígenas no tenían contacto con el azúcar como tal, cuando muchos contarían con el azúcar de las frutas, pero no contaban con el azúcar de mesa y entonces no tenemos ese desarrollo que tuvieron nuestros ancestros europeos. Sin embargo, o los europeos así, sin embargo, al hacer la unión genética entre indígena y europeo y salimos nosotros salimos la mayoría, no todos, pero la mayoría que tienen un gen que es resistente al azúcar y por lo tanto su insulina no es efectiva y por eso desarrollamos mucha diabetes en Latinoamérica. Eso es un ejemplo de que la raza importa en esta cuestión. Por otro lado, hablando de la hipertensión raza afrodescendiente, nos aumenta la posibilidad de enfermedades puesto que tienen mayor dificultad para poder manejar la renina. Y esta cuestión hace que aumente de manera sistémica fácilmente su presión, aumentando los riesgos cardiovasculares por este genético. Por otro lado, el sexo doctores habíamos mencionado, hombre y mujer. Las mujeres tienen esta protección que nosotros no en cuanto a los estrógenos, y cuando pierden este estrógeno por estriol o la estrona,
es cuando entonces disminuye esta protección que tienen, igualándose a los hombres en la edad avanzada. Los factores de riesgo, doctores, como sabemos, entre ellos está el estilo de vida. Por ejemplo, el tipo de alimentación, si consumimos alcohol o cigarros, o en su defecto si somos sedentarios. Aquí hay otro factor que no agregué, pero sí está, obviamente, si no lo agregué, pero sí está, que es el factor geográfico. Por ejemplo, una persona que vive más cerca del Ecuador tendrá un poco más de posibilidades de tener presión elevada que una persona que vive en la zona nórdica, zona alta. Por otro lado, las cuestiones de la altura. Una persona que vive a nivel del mar tendrá mayor presión porque se encuentra obviamente más presionada por los gases que se encuentran en el ambiente. Y una persona que se encuentra en zona alta. Y por otro lado, factores de daño a órgano blanco. Recordemos también, factores que los órganos blancos pueden hacer que la hipertensión sea más descontrolada. Esto es algo serio, ¿ok? Que no vamos a abordar tanto ahora porque el tiempo no nos va a dar, pero vamos a tocar esta parte. Y otras enfermedades concomitantes, que serán otras enfermedades que ya cuenta el paciente, no directamente de manera aguda como daño a órgano blanco, pero sí otras enfermedades que tengan que sí afecten directamente, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? O otras enfermedades que estén asociadas, por ejemplo, los feocromocitomas, que serían pues lesiones tumorales que aumentan la secreción de catecolamina, ¿ok? Doctores, por favor, quiten su micrófono. Doctores, lo acabo de hacer hace ratito, me gustó mucho cómo queda la verdad. Y es la fisiopatología del proceso de la hipertensión. Perdón. Aquí vamos a contar con que hay mucho, de hecho, voy a hablar rápido por el tiempo, hay otros temas que abordar, pero en general, la fisiopatología va abundada a esto. Recordemos que hay un proceso agudo y crónico, doctores, de la fisiopatología, y de acuerdo a esto vamos a ir viendo cómo nuestro cuerpo responde y por eso se produce la hipertensión. Por un lado, doctores, en el proceso agudo, vamos a observar que van a haber una regulación en agudo, precisamente su nombre lo dice, que es la cuestión de minutos, horas, y la crónica puede ser días, semanas o meses. Por otro lado, la aguda, doctores, vamos a observar que hay una regulación temporal corta. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, al cambio de la postura, sobre todo cuando estamos mayorcitos, ya después de los 30, lo verán ustedes, nada más uno se está parando y empieza a sentir el bajón, porque no lleva suficiente agua al tinaco. Bueno, nos pasa porque mientras más grandes somos, es más difícil regular los mecanismos para el cambio postural, pero cuando somos jóvenes, este cambio se hace de manera tan abrupta y tan eficiente que no se siente, ¿no? Y por otro lado, si en dado caso presentamos una hemorragia, nuestro cuerpo va a hacer mecanismos en corto para poder regular esta hemorragia. Por ejemplo, intentará cerrar vasos en periferia para aumentar la presión y disminuir la lesión por bajo gasto, ¿verdad? Por otro lado, doctores, la parte que nos atañe importante es el mecanismo. Y como ven, pues estamos viendo, hay dos mecanismos, doctores. Están los neurales y los humorales. Los neurales, doctores, vamos a observar que están regulados por el sistema nervioso autónomo. Y vamos a observar, doctores, que hay 3 vías de la interacción que tiene el sistema autónomo con el cuerpo. Entre esos, el bulbo raquídeo. Como bien sabemos, el bulbo raquídeo o la médula oblongada, lo mismo, vamos a observar que está el centro vasomotor que se encuentra en el tercio inferior y hay unos núcleos que se encuentran cercanos a este, en el tercio medio superior, que entre todos van a ser el centro vasomotor y cardíaco. Este, a su vez, va a tener efectos en la liberación de sustancias o neurotransmisores simpáticos y parasimpáticos. Esto creo que ya lo abordaron previamente. Sin embargo, vamos a repasar rápidamente. Simpático es aquello que ocurre cuando nosotros tenemos la necesidad de atacar o de huir. ¿Okay? Cuando estamos en esa necesidad, como nuestros ancestros, cuando huían de los depredadores, se desarrolló este sistema para hacer eficiente la escapada y poder sobrevivir y no ser erradicados por nuestros depredadores cuando éramos primates. Por otro lado, el parasimpático se desarrolla cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación y entonces podemos hacer actividades que nos permitan administrar mejor el oxígeno y los nutrientes a las estructuras que son necesarias.
por ejemplo, en el simpático requerimos que vaya todo a los órganos importantes para escapar. Punto número uno, el cerebro, para que el estar bien oxigenado y bien alimentado pueda pensar en alternativas para escapar de nuestro agresor o para atacar si no tenemos la necesidad y poder pensar fácilmente en el proceso de defensa. Por otro lado, pues en el corazón, ¿verdad? Para ayudarnos a latir más rápido, más fuerte, podamos eh, llenar a los órganos importantes o a los tejidos importantes para el proceso de atacar o huir. Entre estos, el pulmón, los músculos, ¿verdad? Y obviamente, pues básicamente serían estos. Y por otro lado, tiene otros efectos, ¿no? Abres las pupilas para ver más nuestro campo visual, etcétera, etcétera. En cambio, el parasimpático tiene que ver más con los procesos de relajación, entonces, tiene que ver más con, por ejemplo, la digestión, y cuando estamos en un proceso de estudio o así, ese es el sistema que se activa para poder permitir que nuestro cuerpo se adapte a llevarle la sangre a donde corresponde, que serán los ojos, el cerebro, y poder permitir el estudio, o los intestinos para poder hacer la digestión y la expresión. Ok, bueno, ya explicando esta parte, continuamos. Entonces, el sistema simpático, doctores, vamos a ver que va a ser una vasoconstricción. Como hemos explicado, este proceso de hipertensión nuestro cuerpo lo considera como algo que requiera aumentar para mantener la presión arterial, aunque esto se puede descontrolar y también esto puede hacer que aumente la presión arterial. ¿Ok? Entonces, sus instrucciones vasoconstricción. Y el parasimpático lo que hace es lo contrario, va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Por lo que acabamos de comentar. Entonces, eso es por el lado del bulbo raquídeo. Ahora, de los reflejos van a haber dos, intrínseco y extrínseco. El intrínseco van a ser estímulos internos que van a dar esta respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, los vasoreceptores. Nosotros en muchos, por ejemplo, en el callo aórtico, así tenemos vasoreceptores y quimioreceptores. Aunque los quimioreceptores los encontramos más, y lo hemos visto y creo que ustedes lo han visto, más en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Entonces, los vasoreceptores, a la hora que estamos nosotros, por ejemplo, no sé, acostados, los receptores se estiran, entonces se relaja este proceso, está todo bien, disminuye la tensión arterial y todo, pero en el momento en que se levanta, la persona, se relaja, perdón. Cuando el paciente, la persona se levanta, se estira porque la presión llega y se estira por presión, porque baja la presión y entonces hace el mecanismo para inhibir al nervio vago, que es el que transmite el proceso parasimpático. Recordemos que el proceso simpático lo hacen los nervios de la médula espinal y los nervios simpáticos que se encuentran cercanos. Y del lado del parasimpático lo hará el nervio vago, ¿verdad? El nervio 10, el par craneal 10. Entonces, lo que va a hacer cuando nosotros nos levantamos y sentimos que que no llega suficiente agua al tinaco, ¿verdad? Entonces va a inhibirse por los vasoreceptores el nervio vago, y el nervio vago entonces ya no va a dar el sistema parasimpático. Entonces, el que se va a activar es el contrario, ¿verdad? Que es el sistema simpático, que hará la vasoconstricción y permitirá que no nos desmayemos en el proceso de levantar, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Por otro lado, los quimioreceptores. Estos receptores lo que miden son los gases naturales. Si nosotros contemplamos que tenemos demasiado bajo el oxígeno, los quimioreceptores. ¿Qué pasó, doctores? ¿Tuvieron algo? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Sí? No, doctor. Es que alguien escribió, o no sé si hay que pensar algo de esperanza, y están rayando. Les pido por favor que no rayen el texto, por favor. No sé quién hizo eso. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a observar, doctores, que hay un reflejo en quimioreceptores que se encuentran cerca del bulbo, que van a medir los gases. Si observamos que el oxígeno está disminuido, entonces estos quimioreceptores van a generar hipertensión para mover más fácilmente esta sangre, ¿verdad?, hacia el pulmón, y también va a aumentar la presión, claro, y la frecuencia cardíaca, perdón, para expulsar mayormente este exceso de CO2 a través de la respiración, ¿verdad? Entonces, los quimioreceptores van a activar al simpático y los vasoreceptores van a inhibir al parasimpático. ¿No? Sencillo.
Por otro lado, doctores, los neurales van a ser los extrínsecos. Aquí la literatura en general, la que ustedes quieran leer, menciona, aquí se los estoy dando yo porque es más práctico, pero si quieren una bibliografía se los puedo otorgar sin ningún problema. De todas maneras, les pasé un video. El videito también muestra muy parecido a lo que estoy explicando yo, solo que él desglosa un poco más. Yo soy un poco más sintético en mis diapositivas. ¿Ok? Y el reflejo extrínseco, doctores, vamos a ver, por ejemplo, dolor, frío y estado de ánimo. Y ustedes dirán, doctor, ¿y cómo es que el frío aumenta la presión en los pacientes que usted comentó que los que están más cerca del Ecuador van a tener más calor? Recordemos que nosotros, si estamos en un medio más caliente, doctores, vamos a aumentar nuestra temperatura corporal por ende y nuestro cuerpo intentará hacer taquicardia para poder expulsar el calor a través de las extremidades. En el caso del frío, solo en el aspecto del momento del frío aumentará la presión, pero con la intención de generar calor. Ahora, en la zona norte del mundo no siempre hace frío, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí para que quede aclarado. Y el estado de ánimo, o sea, si estoy muy emocionado porque estoy viendo a mi artista favorito en vivo y a todo color, es claro que puede liberar catecolaminas que van a hacer que por reflejo, ¿verdad? Y también por reflejo del sistema nervioso central, y voy a empezar a hiperventilar, a mi corazón a latir rápido. Entonces son sistemas autónomos, ¿verdad? Por otro lado, doctores, vamos a observar aquí la otra que es la de humorales, doctores. Y las de humorales, doctores, por favor, necesito que apaguen el continuaremos cuando el doctor que está haciendo ruido termine de hacer lo que... ¿no? ¿Ya, doctor? ¿Podemos continuar? Gracias, qué amable. Y en el caso de los mecanismos humorales, doctores, vamos a ver tres cuestiones. Punto número 1, vamos a ver el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Su mismo nombre lo menciona y este es el orden. Entonces, cuando recibimos un estímulo del sistema nervioso simpático, ¿ok? Vamos entonces nosotros a liberar a través del riñón, ¿verdad? El angiotensinógeno. Este angiotensinógeno va a pasar, bueno, en realidad, las cuestiones, vamos a liberar el angiotensinógeno y el riñón va a liberar la renina, ¿ok? Se va a liberar esta y cuando llegue al hígado, el hígado libera el angiotensinógeno. Para que no se confunda, las, las células yuxtaglomerulares, que están cerquita los glomerulos, ¿verdad? En el riñón, liberan la renina, ¿verdad? Esta va a acercarse al angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1, y el angiotensinógeno lo produce el hígado. Por favor, nada más para que quedemos claros con eso. Y el hígado, cuando lo produce, pues es el tipo 1, ¿verdad? Lo cambia la renina a tipo 1 y de ahí pasa al pulmoncito. Y del pulmón, ahí tenemos otros receptores que lo van a convertir en angiotensina 2, ¿vale? ¿Tengo alguna duda aquí o lo vuelvo a repetir, doctor? Si alguno tenga duda, que lo tenga, dígame y vuelvo a reiniciar para que no quede esta duda. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, quedamos claros. Estamos entonces que el angiotensinógeno que está en el hígado va a toparse con la renina que sale del riñón y lo va a convertir en angiotensina 1. Cuando llega al pulmón, se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene receptores, claramente, donde va a actuar, ¿verdad? Y donde actúa, que nos importa a nosotros para la hipertensión, es en los vasos y en las suprarrenales. Entonces, los vasos, cuando reciban la señal de la angiotensina, o sea, se pega ahí la angiotensina, generará constricción. ¿Ok? Y es muy potente, de hecho. Entonces, es incluso más potente que la adrenalina, la noradrenalina, así que es bastante potente. Y por otro lado, cuando se pega la angiotensina a su receptor AT1 en las suprarrenales, lo que va a provocar es la liberación de la aldosterona, doctores. Y la aldosterona, su efecto directo es retener agua y sodio. Así de simple. También así, la aldosterona directamente también activa
la liberación de la antidiurética, ¿ok? Y por eso lo menciono aquí también, la antidiurética, como sabemos, su efecto, su nombre lo dice, la vasopresina es retener agua. Entonces, ambas van a hacer efecto de retención de agua, ¿ok? Solamente que el aldosterona también retiene sodio en gran cantidad y la vasopresina no tanto, puede solamente retener puramente el agua. Por otro lado, doctores, tiene efecto vasoconstrictor directo la vasopresina, entonces va a haber vasoconstricción por todos lados, porque recordemos, doctores, que algunos mecanismos requieren, por ejemplo, la angiotensina 2 también genera por sí solo tensión de los vasos, como su nombre lo dice, angiotensina. Entonces va a haber retención, tensión o constricción de los vasos, tanto grandes como las arteriolas, gracias a todos estos eh, 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 sustancias que hacen efecto sobre el cuerpo. Ok, por otro lado, doctores, vamos a observar también la adrenalina y la noradrenalina, que ambas directamente, pues sabemos que salen de las suprarrenales, ¿verdad? Y estas, a su vez, estimulan al sistema nervioso simpático, que por otro lado, pues activará todo el sistema reninal-angiotensina, ¿verdad? Y todo lo que hemos mencionado. Por otro lado, esta acción que va a hacer la adrenalina y la adrenalina, lo que va a provocar es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y va a liberar glucosa a la sangre para que las células la puedan absorber. Si el paciente de por sí es diabético y tenemos hipertensión, su hipertensión va a provocar que su diabetes empeore, ¿ok? Bueno, entonces, nada más les comento, en 10 minutitos termina esta parte del texto porque ya pasaron los 40 minutos rápidamente, increíble. Y vamos a ver lo demás ahora en la siguiente parte, ¿verdad? Volveremos a mandar otra vez el enlace. Continuamos. Bueno, y el crónico es directamente en el riñón. Entonces, ya el riñón es el que se encargará de hacer las afecciones directamente en el filtrado glomerular, directamente. Los demás serán por fuera, por exterior, y esto es directamente del riñón. Asunto de vida. Ok, aquí vamos a encontrar, doctores, la tabla SCORE de la hipertensión. SCORE significa Systematic Coronary Risk Evaluation, que significa, como su nombre lo menciona, una evaluación del riesgo coronario de manera sistémica, y nos va a decir el riesgo a 10 años, doctores. Entonces nos va a servirnos esto una manera para poder prevenir cómo viene el paciente y en cuánto tiempo saber qué tan fácil puede presentar alguna afección coronaria y que pueda ser fatal, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca por una lesión coronaria, un infarto incluso. Y todo lo que hemos visto sobre el infarto y postinfarto, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a observar acá que las mujeres y los hombres nos van a separar por rubros y van a contemplar si son fumadores o no. Ahí la importancia de no fumar. Entonces, vamos a ver aquí que, por ejemplo, las mujeres en las primeras décadas de la vida, que son 40, 50 todavía, vamos a encontrar que casi todos van a encontrar en 0 y 1 porque todavía cuentan con la protección de los estrógenos. Sin embargo, a partir de los 55 en adelante, vamos a notar que estas personas van a tener disminución de este protector y van a empezar a entrar dentro del rubro de estadística junto con los hombres. Aunque los hombres nunca tuvieron esta protección, la afección es mayor. Sobre todo si contemplamos que en ambos estadios vamos viendo, por ejemplo, 4, 5, 6, 7 y 8, pues ven hasta abajo, que se refiere a la cantidad en milimoles o miligramos sobre decilitro del colesterol. O sea que mientras más colesterol tengamos y somos fumadores y más grandes, nuestro riesgo para padecer un problema coronario, un infarto, es mayor. ¿Ok? Factores de riesgo, doctores. Vamos a observar que los factores de riesgo, como dice la guía práctica clínica, es punto número 1, ser mayor de 40 años, aunque desde los 18 puede haber personas que presenten una hipertensión y habrá que ver la naturaleza de esta hipertensión, ¿verdad? Y en otro caso, el tabaquismo, doctores, que es sumamente importante porque el tabaquismo refleja varias cuestiones que estamos ahí valorando en el tema. Obesidad, hipertensión arterial previamente, ¿verdad? Que entonces empeora el cuadro, claramente. Diabetes mellitus, como tal, también afecta, ya lo vimos en una clase con un compañero de ustedes, pero igual voy a explicar la fisiopatología de eso. Y la historia de la enfermedad vascular prematura en familia tendrá grado, o sea, que yo pueda tener 18, 19 y tener hipertensión, como decimos. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá y mi abuela, de ambas familias, son hipertensos. Entonces, aumentará la posibilidad de que yo lo pueda padecer. ¿Ok? Y por última instancia, como les dije, enfermedades renales familiares también
pueden ser un factor de riesgo de importancia. Para empezar, vamos a ver las medidas generales no farmacológicas, doctores, y entre estas la más importante, considero yo. Bueno, la segunda más importante, hay otra más importante que esta, pero la segunda más importante es la dieta, doctores. ¿Cuáles? En este caso hay dos dietas principales, la dieta mediterránea o la dieta tipo DASH, que mide las proporciones en el día y cuántas veces debemos de comer cada alimento, ¿no? Con la intención de manejar como el plato del buen comer, pero está adaptado para el paciente hipertenso. De hecho, la H de DASH es para pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, vamos a observar aquí las proporciones y la que vamos a observar con mayor proporción, curiosamente, van a ser los cereales, ¿verdad? Son los que vamos a comer más, o sea, pero no son los cornflakes, chicos, porque luego no nos quieren nada de eso, o la persona de cereales y a eso se aboca, y no. Hablamos de la tortilla, del pan, del espagueti, y todo esto que hacen, y sobre todo también, fíjense que, aunque a los diabéticos también se les prohíbe comer azúcares, si van a comer algún azúcar, se prefiere estos azúcares de almidón, porque el cuerpo tarda más en naturalizarlos para convertirlos en glucosa, y por eso es mejor a consumir azúcares que sean de fácil degradado, ¿no? Por otro lado, pues los cereales, etcétera, ¿no? Y por último, pues lo que menos debemos de consumir serán, pues, obviamente, los azúcares y la sal, ¿ok? La dieta mediterránea no se aplica mucho en los países de Latinoamérica, sin embargo, la mexicana, curiosamente, se parece mucho a la mediterránea porque tiene una alta proporción en cereales, en carnes blancas, aunque no tanto en pescado, ¿verdad? Y tampoco, y nosotros consumimos derivados de la leche en todas las proteínas, queso, crema, yogur. Entonces, y mantenemos las leguminosas o legumbres también elevadas, y esto nos permite hacer una dieta similar a la mediterránea. Así que contamos con una buena dieta gastronómica, excepto en las temporadas como ahorita de septiembre, ¿verdad? Porque aquí es donde tal vez tenemos una buena dieta, pero altamente en cantidad. Factores de impacto, doctores. Evitar fumar, doctores, tartarar, o sea, ¿qué pasa esto? Esto provoca lesión endotelial, doctores. ¿Por qué lesión endotelial? Porque lesiona directamente al vaso. O sea, las toxinas que tiene el cigarro provocan estas lesiones, y estas lesiones van a provocar que haya una alteración, doctores, en la regulación de las citocinas intracelulares o las citocinas locales que tiene el endotelio, en el cual ya no regula la cantidad de óxido nítrico, ¿verdad? Y otros nitratos naturales que están ahí, y de las prostaglandinas, o sea, elevando, por ejemplo, la cantidad de endotelina, y esto lo que va a provocar es, junto con la disminución del óxido nítrico, que aumente la tensión de los vasos, lo que va a provocar la hipertensión generalizada. Entonces va a haber una vasoconstricción generalizada, y también recordemos que el fumar disminuye la posibilidad de captar bien la cantidad de oxígeno, entonces esto va a disminuir y va a provocar más hipertensión también. Por otro lado, el alcohol, doctores, el alcohol se dirán, doctor, pero usted dijo, David, previamente, o otros doctores han dicho previamente que tomar vino es bastante bueno y beneficioso. Bueno, sí, tienen razón. Pero recordemos que el efecto es bifásico, doctores. Cuando tú estás consumiendo el alcohol, al principio te baja la presión, pero si tomas demasiado, bajará bastante la presión y hará un efecto rebote posterior a las 12 horas. Entonces, elevará la presión. En el caso del vino, en pocas proporciones, tiene sustancias que permiten la vasodilatación y mejoran el estado del paciente. Es evidente que estamos hablando de, como dice el dicho, todo con medida, doctores. Por ejemplo, una copita de vino, o dos con uno. Pero hay gente que lo ve como si fuera carrera, y obviamente pues el vino está difícil de conseguir acá en México, es más caro, pero mi punto es que al final, cuando tienen el alcohol, se pueden consumir una cervecita como quiera, ¿verdad? Diaria, si tanto es que no quieren consumir, es una, pero evidentemente la gente no toma una, toma mucho. Ahí está el detalle. Entonces, vamos a observar entonces aquí qué va a hacer este efecto rebote. La diabetes, doctores, ahora terminamos esta diapositiva y terminamos la clase por este momento, y vuelvo a dar otra vez el link para la siguiente parte porque ya pasaron los 40 minutos por lo visto, doctor. Por otro lado, la diabetes que vamos a observar, doctor, vamos a ver aquí que la diabetes genera varias cosas. Uno, el aumento de la adiposidad, cuando las células, los, el nombre, las células que retienen
grasas, adipocitos. Los adipocitos lo que hacen es aumentar la cantidad de absorción, lo que empeora el cuadro de la diabetes. Y recordemos que estos pacientes van a generalmente tener una disminución de la fuerza muscular, por lo tanto va a haber más fatiga y va a haber más posibilidades de que el paciente se atreva. Por otro lado, la diabetes, como bien sabemos, el azúcar, cuando está demasiado la glucosa circulando por la sangre, demasiada cantidad, algunas de esas por el exceso que hay pueden pegarse a las estructuras de los proteoglucanos o la pared de las grasas naturales que se encuentran conformadas las células, lo que va a provocar que se genere un cambio en la estructura tridimensional en el espacio y provoque un aumento de la rigidez y por lo tanto de la presión. Se aumenta la rigidez muscular y aparte de la glucosa, recordemos que el azúcar también por osmosis, por osmolaridad, retiene el sodio y por lo tanto al agua. Nos vemos en un minutito, doctores. Voy a darles el siguiente link para entrar a la clase. Okay.